Desde tiempos antiguos, el alcohol ha estado rodeado de misterio. Mientras la ciencia explica sus efectos en el cerebro, reduciendo la percepción, distorsionando la realidad y, en casos extremos, provocando alucinaciones, muchas culturas creen que beber en exceso abre puertas al mundo espiritual. Dicen que el alcohol baja la vibración energética del cuerpo, debilitando la barrera entre los vivos y los muertos. Algunos aseguran que ciertas entidades de baja frecuencia aprovechan este estado de vulnerabilidad para colarse en la mente del bebedor. No es raro escuchar historias de personas que, bajo los efectos del licor, han visto sombras moverse en la oscuridad, han escuchado susurros que nadie más percibe, o peor aún, han sentido cómo algo tomaba el control de su cuerpo. ¿Y si al beber no solo perdiéramos el control, sino que lo cediéramos a algo más? Esta es la historia de dos amigos que, durante unas vacaciones en un pueblo apartado, tomaron más de la cuenta. La noche era oscura, la carretera solitaria, y lo que vieron en medio del camino fue más aterrador de lo que cualquier ser humano debería presenciar. No fue una alucinación, no fue producto del alcohol. Era algo que los estaba esperando. Si no hubiera sido por la reacción de uno de ellos, jamás habrían vivido para contar lo que pasó aquella noche. Bienvenidos a Puertas al Más Allá, donde la realidad se cruza con lo paranormal. Esta historia se llamará El precio del placer, basado en hechos reales. Hace 40 años fui de vacaciones con Ramiro, un viejo amigo de la infancia, a un pueblo llamado El Pedregal. Queríamos escapar de la rutina y aprovechar que aún estábamos solteros, sin más preocupaciones que nosotros mismos. La idea era simple: desconectarnos del mundo, relajarnos y disfrutar de unos días de libertad. Alquilamos una pequeña cabaña lejos del pueblo, en medio de un paraje tranquilo y apartado. Buscábamos precisamente eso: alejarnos del ruido, de las multitudes y del tráfico ensordecedor. En aquel entonces, nos parecía el lugar perfecto para descansar. El primer día en la cabaña fue fascinante. Nos instalamos cómodamente y nos dedicamos a disfrutar del entorno. Caminamos por los alrededores, respirando el aire fresco y sintiéndonos libres. En las noches, encendíamos una fogata y nos sentábamos a hablar durante horas, disfrutando del sonido del fuego crepitando en la oscuridad. Cuando no estábamos afuera, veíamos televisión para pasar el tiempo relajados, sin ninguna preocupación. Todo era perfecto. Los días transcurrieron sin contratiempos. Seguíamos con nuestras caminatas diarias, explorando los alrededores de la cabaña. Por las noches, encendíamos fogatas bajo la luz de la luna y nos quedábamos conversando hasta la madrugada, recordando viejas anécdotas y compartiendo historias que solo la amistad de años puede sostener. Nos habíamos acostumbrado a aquella rutina de paz y aislamiento, disfrutando del silencio y la tranquilidad del lugar. Pero después de una semana, la monotonía empezó a hacerse notar. Una noche, mientras descansábamos en la cabaña tras otro día de caminatas, Ramiro, con su habitual entusiasmo, rompió el silencio y dijo: «Carlos, salgamos al pueblo. Vamos a buscar un bar, pasarla chévere, ver qué encontramos interesante. Nos vendría bien un poco de diversión». Lo miré y supe que tenía razón. Habíamos pasado días disfrutando del aislamiento, pero la idea de salir, socializar un poco y cambiar de ambiente sonaba tentadora. No teníamos a nadie que nos impidiera hacer lo que quisiéramos, así que no había razón para negarnos. «Está bien, ya es justo darnos un gusto», le respondí con una sonrisa. Nos preparamos con entusiasmo. Nos pusimos la mejor ropa que llevábamos, aunque en realidad no teníamos muchas opciones. Después de todo, habíamos empacado más para la comodidad que para salir de fiesta. El pueblo estaba a media hora en carro, pero también consideramos ir a pie. Sabíamos que si bebíamos demasiado, regresar conduciendo no sería una opción. Sin embargo, caminar no era la mejor alternativa. El camino era largo, de más de 1 hora y media, y el clima cálido de la región haría el trayecto agotador. Después de pensarlo, decidimos ir en el carro. Si el plan se alargaba demasiado y no podíamos manejar de regreso, buscaríamos dónde quedarnos en el pueblo o esperaríamos hasta estar en condiciones para volver. Sin saberlo,
Aquella decisión marcaría el inicio de una noche que jamás olvidaríamos. Nos subimos al carro y emprendimos el viaje hacia el pueblo. Sin embargo, mientras conducía, una sensación extraña comenzó a invadirme. No sabía exactamente qué era, pero algo dentro de mí estaba inquieto. Era una sensación de incomodidad, como si una advertencia silenciosa resonara en mi mente. Intenté ignorarla, diciéndome a mí mismo que seguramente era solo cansancio o una idea sin importancia. Después de todo, ¿qué podría pasar? Al llegar al pueblo, nos encontramos con un ambiente de fiesta. Era sábado por la noche y la plaza estaba llena de gente celebrando. Había una gran orquesta tocando en vivo, cantantes de todo tipo y un aire de alegría que hacía imposible no contagiarse del entusiasmo. Antes de sumarnos a la fiesta, buscamos un lugar donde dejar el carro. Sabíamos que si bebíamos demasiado, manejar de regreso no era una opción. Encontramos un pequeño estacionamiento donde nos permitieron dejarlo, sin preocuparnos demasiado por cómo volveríamos más tarde a la cabaña. Con el ambiente en su punto más alto, comenzamos la noche con una buena cena. Después, nos unimos a la multitud en la plaza, bailando y coreando las canciones que conocíamos. Entre risas y tragos, la noche avanzó con rapidez. A un costado del parque, varias carpas vendían licor y la gente se reunía en pequeños grupos a beber y conversar. Cerca de nuestra mesa, notamos a unas chicas que parecían estar pasándola bien, así que Ramiro, con su personalidad extrovertida, decidió acercarse e iniciar una conversación. No puedo negar que, en el fondo, la idea de terminar la noche en nuestra cabaña con compañía femenina sonaba tentadora. Ellas fueron amables y nos acompañaron a pasar el rato, charlamos, bebimos y hasta intentamos convencerlas de seguir la fiesta con nosotros en otro lugar. Sin embargo, cuando Ramiro, envalentonado por el alcohol, sugirió la idea con más claridad, ellas se rieron, pero rechazaron la propuesta de inmediato. Nosotros no insistimos más. A esas alturas ya estábamos bastante ebrios y aunque la fiesta seguía en su apogeo, sabíamos que era mejor no forzar las cosas. Quizás, sin darnos cuenta, nuestro comportamiento ya no era tan caballeroso como al inicio, pero aquella noche estaba lejos de terminar. Lo que nos esperaba en el camino de regreso nos marcaría para siempre. Ramiro ya estaba completamente ebrio, mucho más que yo. Balbuceaba incoherencias mientras se desplomaba sobre la mesa, con la mirada perdida y los párpados pesados. Las chicas que aún resistían la fiesta ya lucían cansadas y decidieron despedirse. Eran las 3:30 de la madrugada y en las calles solo quedaban borrachos tambaleándose, risas descontroladas y murmullos de voces sin sentido. Le di a Ramiro un poco de agua e intenté hacerlo reaccionar. «Tenemos que volver», le dije, pero apenas me respondió con un gruñido. Pregunté en las carpas si había algún transporte que nos llevara de regreso a la cabaña, pero todos negaron con la cabeza. Cuando la fiesta empieza, nadie trabaja. No vale la pena arriesgarse con borrachos en la carretera, me dijo un hombre con una risa apagada. No nos quedó más remedio que caminar de vuelta. La carretera de piedra estaba oscura, silenciosa. Solo se escuchaban nuestros pasos torpes y el canto lejano de los grillos. Ramiro se recargaba pesadamente en mi hombro, arrastrando los pies con cada paso. Yo también había bebido, pero aún conservaba la lucidez suficiente para mantenernos en dirección a la cabaña. 30 minutos después, seguíamos avanzando, con botellas de agua en la mano para calmar el calor sofocante de la madrugada. La carretera se volvía cada vez más solitaria y una sensación extraña comenzó a invadirme. De repente, Ramiro se detuvo en seco y apretó mi brazo con fuerza. «Carlos, mira eso». «¿Qué cosa?», pregunté extrañado. «Allá, una mujer». Miré en la dirección que señalaba, pero no vi nada, solo el camino vacío y la sombra de los árboles proyectada por la luna. «Ramiro, no hay nada, estás alucinando». Pero él no apartaba la vista. Sus pupilas estaban dilatadas, su respiración entrecortada. «Carlos, mira bien. Viene caminando y está desnuda». Mi piel se erizó. Miré de nuevo, pero seguía sin ver nada. O tal vez no quería verlo.
Tal vez la mano de Dios evitaba que mis ojos se posaran en aquello que no debía ver. Ramiro, en cambio, parecía hipnotizado. «Es hermosa», susurró, con una mezcla de fascinación y miedo en su voz. Esbelta, de piel blanca, su cabello le llega hasta la cintura y le cubre los pechos, pero está completamente desnuda. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si la silueta que describía estuviera ya demasiado cerca, pero yo no veía nada, y por alguna razón supe en ese instante que lo que Ramiro miraba no era humano. La presencia de aquella mujer desnuda parecía ejercer una fuerza invisible sobre Ramiro. Cada paso que daba la hacía más real para él, más hipnótica, más irresistible. Sus labios murmuraban algo ininteligible y sus ojos, desorbitados, reflejaban una mezcla de deseo y fascinación. «Carlos, voy a seguirla. Me está llamando. Me está llamando», me susurró al oído, con la voz temblorosa de emoción. Mi piel se erizó al instante. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Había algo en el aire, algo denso, pesado, una energía opresiva que me costaba describir. Y entonces, un viento helado se levantó de la nada, silbando entre los árboles con un sonido casi humano, como un susurro prolongado. De pronto, Ramiro apartó mi brazo de su hombro con brusquedad y se adelantó unos pasos, sin despegar los ojos de aquella mujer invisible para mí. Caminó hacia la nada, con la mirada perdida, como un sonámbulo atraído por una fuerza que lo dominaba por completo. Lo llamé, grité su nombre, lo sacudí. Nada, mis palabras no lo alcanzaban. Él solo avanzaba, murmurando frases entrecortadas con una sonrisa extraña, febril. Sus dedos se crisparon en el aire, como si acariciara algo o a alguien, y entonces lo vi inclinarse levemente hacia adelante. Su cuerpo se arqueó de una forma antinatural, como si respondiera al toque de una presencia invisible. Su rostro se contrajo en un gesto de éxtasis y agonía, como si sintiera un placer tan profundo que lo estaba consumiendo. El aire se volvió más denso, más pesado, como si la noche se hubiera detenido solo para nosotros. Un sudor helado me recorrió la espalda. Ramiro estaba siendo tomado por algo que yo no podía ver. Fue en ese instante cuando el miedo se convirtió en un pánico frío y paralizante. Supe que si lo dejaba ir un paso más, no lo volvería a ver. No lo pensé. Me lancé hacia él, aferré su camisa con todas mis fuerzas y lo jalé hacia mí. Sentí una resistencia espantosa, como si lo estuviera arrancando de algo que no quería soltarlo. Un alarido espeluznante, gutural, rasgó la noche. Un grito de desesperación, de hambre y de rabia. En un solo movimiento brusco, logré separarlo de aquello. El instante en que mis dedos se cerraron en su camisa, el viento se detuvo por completo. El bosque quedó en un silencio espeso y Ramiro cayó al suelo como un muñeco de trapo. Yo también caí, aturdido y sin aliento. El aire seguía siendo irrespirable, denso como el aliento de una fiera. Miré a Ramiro. Sus pupilas estaban completamente negras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era mi amigo, pero entonces él parpadeó varias veces, se frotó los ojos y con la voz ronca me preguntó: «¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?». Sus ojos volvieron a la normalidad, pero su rostro estaba pálido como la muerte. Me enderecé con el corazón retumbando en mis oídos y sin responderle, lo ayudé a levantarse. De pronto, el rugido de un motor rompió el silencio. Una camioneta se acercaba por la carretera y, al verla, levanté el brazo con urgencia. El conductor se detuvo y bajó la ventanilla. «¿A dónde van?», preguntó, inspeccionándonos con desconfianza. Le expliqué como pude que necesitábamos volver a nuestra cabaña. Él frunció el ceño. «Suban, los llevo un rato. Este camino no es bueno para andar de noche, y menos solos». Nos trepamos a la parte trasera del vehículo. A medida que avanzábamos, el frío fue cediendo, como si dejáramos algo detrás. Sentía los músculos entumecidos. Mi mente iba y venía entre la lucidez y el letargo del alcohol. Lo último que recuerdo fue el sonido del motor y luego la nada. Cuando desperté, la luz del mediodía se filtraba por la ventana de la cabaña. No recordaba cómo había llegado allí. Me froté los ojos con pesadez
y miré a un lado. Ramiro aún yacía en la cama, sin moverse. Lo llamé varias veces hasta que, finalmente, abrió los ojos. Parpadeó, desorientado. ¿Dónde estamos?, murmuró con la voz ronca. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. No recordaba nada. Y en ese momento, agradecí que así fuera. Algunas cosas es mejor no recordarlas. Y yo, por desgracia, las recordaba todas. Le dije a Ramiro que tenía hambre y que fuéramos al pueblo por algo de comer y a recoger el carro que habíamos dejado allá la noche anterior. El cansancio nos había vencido y caminar de regreso no era una opción. Salimos a la carretera con la esperanza de que alguien nos diera un aventón. La gente del lugar era amable, así que no tardó en pasar un hombre que nos ofreció llevarnos en la parte trasera de su camioneta, igual que la noche anterior. Al llegar al pueblo, buscamos un lugar para almorzar. Mientras esperábamos la comida, miré a Ramiro y le pregunté: ¿recuerdas algo de lo que pasó anoche en el camino? Ramiro frunció el ceño, confundido. ¿Por qué lo dices? Tomé aire y le respondí en voz baja: porque ocurrió algo extraño, algo que no puedo explicar. Ramiro me observó con curiosidad, pero también con una pizca de temor. Entonces le conté todo lo que había sucedido, cómo había insistido en seguir a una mujer en la carretera, cómo hablaba con alguien que yo no veía y cómo su cuerpo se movía de forma extraña, como si estuviera siendo tocado por una presencia invisible. Le narré cómo lo jalé con todas mis fuerzas y cómo al caer al suelo pareció recuperar la conciencia sin recordar nada. Ramiro se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos. Entonces murmuró: sí, la mujer del camino. ¿Qué pasó con ella? Me estremecí al oírlo. ¿La recordaba? ¿Dices que la viste?, le pregunté con incredulidad. Sí, estaba allí, susurró. Me llamó, me acarició el rostro. Yo iba a seguirla. Mi piel se erizó. Yo nunca vi nada. Ramiro, no había nadie en el camino, le dije con firmeza. Se quedó helado, como si la sangre se le hubiera congelado en las venas. Sus labios temblaron antes de decir: cuando me jalaste, cuando ella comenzó a alejarse, vi su espalda. Levantó la mirada y sus ojos estaban llenos de terror. Carlos, su espalda era un esqueleto. No tenía piel, solo huesos. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Ramiro me miró con pánico y con voz quebrada me dijo: perdóname y gracias. Si no hubieras hecho lo que hiciste, no sé qué habría pasado conmigo. Días después, mientras hablábamos con los habitantes del pueblo, nos enteramos de algo que nos dejó sin aliento. Los lugareños hablaban de una mujer que se aparecía en una curva del camino, justo donde habíamos vivido aquella pesadilla. Pero lo más aterrador fue cuando escuchamos la historia de un hombre que, en un estado de embriaguez similar al nuestro, caminó por esa misma carretera y nunca más se supo de él. Su familia vivía más abajo, esperándolo aquella noche, pero jamás llegó. Lo buscaron por años. No encontraron rastro de él. Solo la leyenda de la mujer del camino quedó marcada en la memoria del pueblo. Y ahora, también en la nuestra. Si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando relatos que te harán dudar de lo real y lo paranormal, no olvides suscribirte a mi canal. Comparte este video con quienes disfrutan del misterio y el suspenso. Activa la campanita para saber sobre nuevos videos. Dale manito arriba y déjame tu comentario sobre qué tema te gustaría escuchar. Dime si has experimentado algo parecido y, si tienes una historia que contar, no dudes en enviarla al correo que aparece en pantalla. Aquí escuchamos a nuestros oyentes. Gracias por escuchar A Puertas al Más Allá, donde la realidad se cruza con lo paranormal. Hasta la próxima.